Hola alumnos, voy a explicarles cómo resolver el problema número 19 de la guía 5 de hidrostática aerodinámica. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es leer e interpretar el enunciado, que dice: el tubo mostrado en la figura tiene una sección transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte ancha y de 10 centímetros cuadrados en el estrechamiento. El gasto de agua es de 300 centímetros cúbicos por segundo. A. Calcular las velocidades en las partes ancha y estrecha del tubo. B. Hallar la diferencia de presiones entre estas partes. Y C. ¿Cuál es la diferencia de altura entre las columnas de mercurio del tubo en U? Para resolver este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es mirar e interpretar este dibujo, en donde tengo un tubo como el que se ve acá, por el cual está fluyendo agua en todo momento. Este tubo tiene una parte ancha y una parte estrecha, y adicionado a él tenemos un tubo en U, en el cual tenemos dos fluidos en reposo, acá agua, y en esta parte, del punto 3 al punto 5 que yo marqué, tengo mercurio. El enunciado nos da los siguientes datos: el área de la sección transversal de la parte ancha, que es 40 centímetros cuadrados, el área de la sección transversal de la parte estrecha, que es 10 centímetros cuadrados, el caudal o cantidad de agua que fluye en todo momento, que es 300 centímetros cúbicos por segundo, y esos dos datos que los saqué de tabla nos los da el enunciado. Las incógnitas son la velocidad en esta parte ancha del tubo, la velocidad del fluido en la parte estrecha, la diferencia de presiones en las dos partes del tubo, y H, que es la diferencia de altura del mercurio en las distintas columnas del tubo en U. Bien, empecemos por resolver el apartado A, que me pide el valor de la velocidad 1 y de la velocidad 2. Para poder obtener esos valores de velocidad, lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación de continuidad, la cual me dice que área por velocidad es igual al caudal. Como el enunciado me da como dato el caudal y las áreas de las dos partes del tubo, aplico la ecuación de continuidad y encuentro el valor de la velocidad. Por ejemplo, esa ecuación que está ahí me indica, es la ecuación de continuidad para esta parte del tubo, la parte ancha. Tenemos el área de la sección transversal de la parte ancha del tubo por la velocidad es igual al caudal. Como quiero encontrar la velocidad, despejo la velocidad, ese término que está multiplicando lo paso al otro miembro dividiendo, me queda esa ecuación, resuelvo y me queda que V1 es igual a 7,5 centímetros por segundo. Aplico la ecuación de continuidad en la parte estrecha del tubo, área estrecha por V2 igual a Q. Como quiero encontrar V2, lo despejo, entonces ese miembro que está multiplicándolo lo paso al otro miembro dividiendo, y me queda que V2 es igual a Q sobre el área estrecha, V2 igual a 30 centímetros por segundo. Vamos al apartado B. El apartado B me pide la diferencia de presiones en las dos partes del tubo, en la ancha y en la estrecha. Para resolver esta parte del ejercicio necesito aplicar la ecuación de Bernoulli para dos puntos. De teoría nosotros sabemos que la ecuación de Bernoulli se aplica en dos puntos que pasan por la misma línea de corriente. En este caso yo tengo que elegir dos puntos, uno que represente a la parte ancha y el otro que represente a la parte angosta, porque me está pidiendo la diferencia de presiones entre la parte ancha y la angosta. Entonces elijo dos puntos, uno que represente a la parte ancha, uno que represente a la parte angosta, y esos dos puntos tienen que pasar por la misma línea de corriente. Yo elegí el punto 1 y el punto 2. Entonces, una vez elegidos los puntos, puedo aplicar la ecuación de Bernoulli como la tengo acá, en donde de un lado de la igualdad tengo lo que sucede en el punto 1 y del otro lado de la igualdad lo que sucede con el punto 2. Como vemos, tenemos en el punto 1 tenemos la presión 1 más ρ por g por la profundidad, más un medio de ρ por la velocidad en ese punto al cuadrado. Y del otro lado de la igualdad lo que pasa en el punto 2, que tiene una presión 2, ρ por g por la profundidad, más un medio de ρ por esa velocidad al cuadrado.
Una aclaración con respecto a la profundidad. Yo elegí como eje de la profundidad este que está acá, donde el 0 está en la línea de corriente y va aumentando la profundidad hacia abajo. Por lo tanto, si miro nuevamente la ecuación, la profundidad que está simbolizada con la letra h, dije que es igual a 0, entonces ese término se va y ese término se va. Si la profundidad no fuese 0, también se eliminarían esos dos términos porque ese término es igual a ese. Bien, de esta ecuación, como dije, tengo que encontrar P1 menos P2, entonces hago eso. P2 que está sumando en este miembro lo paso al otro miembro restando, y este término que está sumando lo paso al otro miembro restando y me queda esa ecuación. Resuelvo y me queda que P1 menos P2 es igual a 42,18 pascales. Y por último vamos a resolver el apartado número C, que lo que me pide es el valor de H que dije anteriormente. Recordemos que en este tubo en U los fluidos que están dentro se encuentran en reposo. Por lo tanto, para encontrar el valor de H, tengo que aplicar esa ecuación que está ahí, que se llama ecuación de presión en fluidos de densidad constante. Recordemos que esa ecuación que está ahí lo que me indica es que la presión varía en función de la profundidad. Es decir que a mayor profundidad, mayor es la presión. Bien, yo para resolver este ejercicio elegí dos puntos, el punto 3 y el punto 4, que están a la misma profundidad. Y si están a la misma profundidad, como dije, como la presión varía en función de la profundidad, si los dos puntos tienen la misma profundidad, van a tener la misma presión. Entonces, como dice esta ecuación, la presión 3 es igual a la presión 4. Bien, veamos a qué es igual la presión 3. La presión del punto 3 va a ser igual a que, según esta ecuación que está acá, la presión final, que es la presión 3, va a ser igual a la presión inicial, que yo le he llamado presión 1, del punto 1, más ρ del agua por G por esa profundidad que es H1, como lo dice esa ecuación. Ahora, necesito encontrar el valor de la presión 4. Sin embargo, yo veo que de el punto 2 al 5 hay un fluido que es agua y del 5 al 4 hay otro fluido que es mercurio. Por lo tanto, para encontrar la presión 4, primero tengo que encontrar la presión 5. La presión 5 en el punto 5, como lo dice esta ecuación, va a ser igual a la presión 2 más ρ del agua por G por esta profundidad que se llama H2. Y la presión en el punto 4 va a ser igual a la presión en 5 más ρ del mercurio, porque ahora el fluido es mercurio, por G por esa profundidad, que esa profundidad del punto 5 al 4 es H, como lo dice la ecuación. Por lo tanto, la presión 4 es igual a la presión 5 más ρ del mercurio por G por H, y la presión 5 la obtuvimos anteriormente, que era igual a esto. Si reemplazo esta ecuación acá, me queda que esa ecuación que está ahí. Ahora sí puedo, una vez que encontré la presión 3 y la presión 4, reemplazo en esta ecuación y me queda esa ecuación que está ahí, de la cual tengo que obtener el valor de H. Para eso, ¿qué hice yo? Este P2 lo pasé al otro miembro restando, como se ve acá, y este término lo pasé también al otro miembro restando para allá. Solo que acá saqué factor común también. Como vemos del dibujo, tenemos H1 es todo esto, H2 es esto, por lo tanto H es igual a la diferencia de H1 con H2. Por lo tanto, H1 menos H2, esto que está entre paréntesis, es H. Entonces, una vez que tengo este término que también tiene H, lo que tengo que hacer es juntar los términos que tienen H. Entonces, este término
que tiene H lo paso al otro miembro, como está sumando lo paso restando, como hice acá, y ya saqué factor común, como comparten el término G y el término H, saqué factor común G por H, y me queda esta ecuación, y como necesito encontrar el valor de H, G lo está multiplicando y esto que está entre paréntesis también lo está multiplicando, entonces lo paso al otro miembro dividiendo, como queda en esta ecuación, resuelvo y me queda que H es igual a 0,3 milímetros. Eso es todo.